La violencia es el sello de la izquierda. Vosotros sois muy jóvenes y ya no os acordaréis, pero hubo un tiempo, no hace mucho, donde la política en España, si bien podía ser dura e incluso bronca, respetaba una serie de líneas rojas que ningún partido osaba cruzar. Y una de esas líneas era la violencia. Pero ese tiempo ya quedó atrás. La izquierda más radical y despreciable, ayer bajo el paraguas del comunismo, hoy bajo las siglas de Sumar, Podemos y tantas otras formaciones de extrema izquierda, no aceptan la democracia ni la libertad, ya que profesan una ideología totalitaria, donde el individuo no pinta nada y, por tanto, debe someterse a la voluntad del partido, que en realidad no es otra cosa que la voluntad del líder y su particular camarilla. Y por eso mismo, desde la izquierda, de una u otra forma, se entiende, se justifica e incluso se ejerce la violencia. Muchas veces se olvida e incluso oculta que ETA, además de ser independentista, era un movimiento marxista-leninista. ¿Eran asesinos y nacionalistas? Sí, pero también eran comunistas. Pues bien, quien piense que la violencia ya no existe en el panorama político de España, se equivoca, porque lo cierto es que sigue existiendo, solo que bajo nuevas variantes e intensidades. Y una de estas nuevas formas de violencia es el escrache, una particular receta de acoso y señalamiento público que tiene su origen en Argentina y que llegó a España hace poco más de 10 años de la mano de Podemos. Pablo Iglesias lo justificaba así en el año 2013. Lo que está claro es que los ciudadanos están hasta el gorro de algunos de sus representantes y de los escasos medios de participación democrática de nuestro sistema. Hay que decir que no es aceptable que los términos del debate político los tengan que marcar solo los que gobiernan y recortan. Hacía falta ya que se viera en los medios a la gente pidiendo cuentas a las élites. Eso que los politólogos llamamos accountability. Y eso es lo que han conseguido los scratches. En una palabra, democratizar los debates políticos, pues al interpelar a las élites directamente, los scratches han desbaratado el reparto de papeles entre el político, emisor del discurso, y los ciudadanos, receptores pasivos. Por eso no me canso de decir que los scratches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo. El mismo Iglesias, por cierto, que se emocionaba al ver cómo una turba de descerebrados linchaban a un policía antidisturbios en medio de una manifestación que pretendía rodear y asaltar el Congreso en 2012. Imagen muy polémica, muy dura que hemos visto cuando un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante. Hemos visto cómo algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado, porque a pesar de que se la estaban jugando, a pesar de que no es agradable ver una agresión contra nadie, creo que expresaba una rabia que está creciendo. Y cuando la rabia crece entre la gente hasta el punto de que alguien es capaz de jugarse la integridad física y muchas más cosas, atreviéndose con un funcionario público que está entrenado, que lleva un arma de fuego, que lleva un casco, algo está pasando en la sociedad. Curiosamente, años después, cuando Iglesias llegó al gobierno y le montaron alguna que otra protesta en la puerta de su chaletazo en Galapagar, eso de los scratches ya no le hizo tanta gracia. Y el que se emocionaba con el linchamiento a policías empezó a reclamar para sí la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hasta el punto de contar con una garita de la Guardia Civil en la entrada de su casa. Hay que ver las vueltas que da la vida, ¿verdad? Sin embargo, aunque los protagonistas han cambiado, la violencia de los zurdos continúa. Veamos. El pasado lunes, 11 entidades firmaron un comunicado rechazando la celebración de un coloquio sobre feminismo y derecho que iba a tener lugar en la Universidad de Granada. Entre los asistentes figuraba Macarena Olona, exdiputada de Vox, y aunque el acto en cuestión contaba con todos los permisos debidos, una panda de jóvenes encapuchados trataron de impedir la entrada de los ponentes al recinto. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los comunistas odian la libertad de expresión y por tanto no podían tolerar un debate donde participara Olona, cuyo discurso tildan de reaccionario por criticar duramente el feminismo imperante. El resto
es historia. Los energúmenos bloquearon el acceso y Olona, ni corta ni perezosa, saltó por encima de ellos, provocando la intervención de las fuerzas del orden, que finalmente disolvieron a los manifestantes, posibilitando así la celebración del coloquio. Pero lo increíble de esta historia no es que la izquierda boicotee un debate en la universidad, dado que, por desgracia, esto es algo muy habitual, sino la surrealista interpretación de los hechos que blanden sus dirigentes. Y es que, para el sindicato de estudiantes, es lógico y normal prohibir y restringir la libertad de expresión. ¿A ti te parece bien que se impida a alguien hablar en una universidad? Sí, o sea, si son personas con un discurso de odio y un discurso reaccionario que vulneran los derechos de, además, colectivos vulnerables, tenemos que tener muy claro que estas personas no tienen cabida en nuestros espacios, porque al final la facultad es del estudiantado y es el estudiantado quien tiene que decidir si esto se lleva a cabo o no, y por ello estuvimos allí haciéndole frente. Alba, ¿quién decide quién tiene un discurso de odio? ¿Tenéis una comisión allí? ¿Habéis sido elegidos democráticamente y entre todos los estudiantes? ¿Quién decide qué está bien y qué está mal? Hombre, yo creo que no es una comisión ni nada de eso, simplemente se llama sentido común, es decir, cuando hay personas que llaman e incitan al odio públicamente por redes sociales, constantemente en sus discursos, en su charla, en todo ese tipo de cosas, pues al final claramente creo que no es necesario que haya una comisión que lo decida, sino que es algo de sentido común. Sentido común, dice. El menos común de los sentidos, sobre todo en la izquierda, donde brilla por su ausencia. Pero es que además, ojo, los violentos no son los encapuchados que bloqueaban la puerta. No. La violenta es Olona, por ir provocando. Y es que es vergonzoso cómo, estando allí todos los estudiantes, Olona nos ve y se abalanza directamente contra nosotros, provocando la carga de la policía. Y claro, la policía pues empieza a cargar, que era realmente lo que ella buscaba. El altercado se saldó con 2 jóvenes detenidos por golpear a los policías, mientras que Olona denunció varias agresiones por parte de esta turba. Pues bien, adivinad quiénes son las víctimas y quiénes los verdugos, según el sindicato de estudiantes. La policía ha cargado brutalmente contra los y las estudiantes y las imágenes son escalofriantes. Nunca antes hemos visto un nivel de represión como el que vivimos ahora en las universidades. Y por si fuera poco, Pablo Fernández, portavoz de Podemos, habla de represión contra unos chavales que lo único que han hecho es ser antifascistas. Yo enlazaba esta cuestión y es muy significativo cómo es posible que desde las delegaciones y subdelegaciones del gobierno del Partido Socialista, y hay que decirlo muy alto, claro, del Partido Socialista, se proteja a los fascistas, se proteja a gente como Macarena Olona, luego se permita que en el día 20N se hagan exaltaciones del fascismo, se permite que hace 2 semanas en Valladolid un grupo de fascistas se pusieran a cantar el cara al sol sin ningún tipo de problema, y luego lo que se hace es cargar contra estudiantes que están ejerciendo su lícito derecho a la protesta. Y esto lo hace, insisto, esto lo permite el Partido Socialista. Yo creo que es gravísimo y que tenemos un gobierno que, pese a que diga que es el más progresista o que es progresista, tiene un discurso y luego hace el contrario, protegiendo a fascistas y cargando a porrazos contra chavales que lo único que hacen es ser antifascistas. Ojalá este último escrache fuese algo excepcional y aislado, pero por desgracia no lo es. Hace poco más de un mes, Iván Espinosa de los Monteros, otro exdiputado de Vox, sufrió un episodio similar, solo que en esta ocasión el escrache en cuestión tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid. Espinosa, que fue invitado por la organización estudiantil Libertad Sin Ira a dar una charla, tuvo que suspender el acto para evitar males mayores ante las amenazas de los activistas de extrema izquierda. Espinosa lamentaba el totalitarismo de estos estudiantes a su salida del centro. Bueno, aquí se ha demostrado lo que pasa en la universidad, que lleva tantas décadas en manos
aquellos que no creen precisamente en la universalidad del conocimiento, en la educación, en la oportunidad de todos para escuchar ideas contrarias. Yo estoy siempre encantado de debatir con gente que piensa lo contrario. Ellos son todo lo contrario a lo que representa una universidad, son el totalitarismo, son el fascismo de verdad, y es una pena que no se pueda hablar en un centro universitario donde teóricamente debería caber todas las cosas. Gracias a la policía y nada más. Y eso, sin contar que algunos de los estudiantes que invitaron a Espinosa fueron encerrados durante 2 horas en una de las salas de la universidad sin poder salir por esta panda de indeseables. Esto no es normal, no es una situación en la que deberíamos estar alumnos de esta facultad. No deberían de tratarnos así por solo querer expresarnos, por hacer un acto donde queremos conmemorar nuestras ideas. Esto no es normal. Pero el sindicato de estudiantes, una vez más, justificaba el ejercicio de la violencia contra el discrepante. Hoy Espinosa de los Monteros ha decidido venir a la Facultad de Ciencias Políticas de Somosaguas y todos los estudiantes antifascistas unidos hemos evitado que dé su mitin y los hemos echado tanto a él como a sus matones. Cientos de estudiantes nos hemos puesto enfrente de las puertas donde se iba a ocurrir ese mitin. Cuando estamos aquí en la puerta, lo que nos hemos encontrado son decenas de policías, los cuales nos han tratado a nosotros como si fuésemos los criminales. Entonces esto me parece una vergüenza, de que venga un fascista a dar un discurso aquí sobre su política fascista, para la redundancia, y junto a la fuerza de todos los estudiantes hemos logrado echar a este fascista de las universidades. Compañeros del Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria, hemos estado aquí en Somosaguas junto a centenares de estudiantes más para decir que al fascismo no se le discute, al fascismo se le combate, porque la lucha contra el fascismo es una lucha política, por supuesto que sí, pero también es una lucha física de impedir que ocupen nuestros espacios, que vengan a nuestras universidades y que estén impunemente por nuestros barrios. Así que sí, Somosaguas antifascista y el fascismo no pasará. También hablan de provocación. ¿Quién provoca? El que no piensa como ellos. Hoy Espinosa de los Monteros ha intentado dar una charla en Somosaguas, una provocación total a una facultad con tradición de izquierdas en medio del envalentonamiento de la extrema derecha a nivel internacional, y 500 estudiantes hemos parado las clases, hemos bloqueado la sala de cine donde quería dar la charla, les hemos echado del hall y de la facultad y se han tenido que ir del campus. Y ahora que algunos de estos alborotadores han sido llamados a declarar por la policía, ponen el grito en el cielo. Hola, soy Coral Latorre, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, y esta mañana he recibido una llamada de la Policía Nacional citándome a declarar en la Comisaría Central de Moratalaz. No he sido la única que ha recibido esta llamada, también 2 militantes del Sindicato de Estudiantes de la Universidad Complutense tienen que ir el próximo lunes 24 de marzo a declarar. Aunque en la conversación telefónica los agentes se han referido a unos hechos que no se podían comunicar en ese momento, es evidente que es una citación por la protesta estudiantil que se celebró en la Facultad de Ciencias Políticas de Somosaguas contra la presencia del ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros en el campus. La ofensiva represiva contra el movimiento estudiantil está siendo salvaje. No vivíamos una situación semejante desde los tiempos de la dictadura franquista, con los campus ocupados por los antidisturbios para proteger a ultraderechistas. Se está reprimiendo el legítimo derecho del movimiento estudiantil a movilizarse para que los discursos de odio del fascismo no tengan cabida en nuestras facultades, y para intimidarnos no tienen ningún reparo en militarizar nuestros campus. Ofensiva represiva, dictadura, discursos de odio, militarizar campus. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Muchos pensaréis que esto es un sin Dios, el mundo al revés, pero no. Esto simplemente es el socialismo real, también conocido como comunismo. Olona y Espinosa son tan solo 2 ejemplos, los últimos de un largo listado de escraches lanzados contra políticos de diversos partidos. Las víctimas son muchas y muy variadas. Francisco Camps, Rita Barberá, Esteban González Pons, Isabel Bonig, Soraya Sáenz de Santamaría, Mariano Rajoy o Cristina Cifuentes por parte del Partido Popular. Esta última tuvo que resguardarse en un comercio para evitar que la lincharan en plena calle. Pero también lo sufrieron Rosa Díez, de UPyD, Begoña Villacís, de Ciudadanos, e incluso Felipe González, del PSOE. Y por supuesto, también Vox. Esto decía el pasado febrero Víctor Ejío, diputado de Podemos en Murcia. Les vamos a proponer el tiro al fachón.
es una modalidad deportiva que combina el parapente y el tiro al pichón y consiste en lanzar a un diputado, a un concejal de Vox desde una colina en parapente, mientras estos grandes deportistas practican su puntería. Yo creo que si se trata de la adrenalina, pues esta modalidad seguro que les gusta más. Así que no al tiro al pichón y sí al tiro al fachón. ¿O qué decir de los constantes insultos y amenazas que recibe la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso? Son tantos que ya ni siquiera sorprenden. Esto es lo que dice, por ejemplo, la autora de una viñeta del BNG, el Bloque Nacionalista Gallego. No lo tengo clarísimo, pero súper claro. Le daría hostia hasta en el carnet de identidad a Ayuso. Qué manera de descargar, sí, a ver, enganchar del pelo, tal, ¿sabes? Aparte me parece que le puedo, ¿eh? Pero la veo escuálida, ¿no? Sí, las víctimas son múltiples y variadas, pero la violencia, sin embargo, surge siempre del mismo bando y la misma ideología. No es casualidad. Las casualidades no existen, y mucho menos en política. La violencia es algo propio y característico de la izquierda, forma parte de su naturaleza, porque la izquierda no cree en la libertad, que es precisamente la antítesis de la violencia. La izquierda es violenta porque la violencia es el sello de la izquierda. La Trinchera de Llamas es radio.